sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Crown to rule them, one crown to jewel them, any crowd I move them. Yeah. Fancy with the footwork, they wonder if I'm human. Amazing with the fast limbs, cutting like a backspin, ready for the action. I get a perfect 10 like a prime Olympiad. I'm a proven fact, you have yet to get beyond the lab. The pressure's back, fans cheering like I'm the Mac. Body rock without a mat, serving with the rudest act. Legs moving top with fast arms like the famous latch. And true as weak, you should really find a better match. Go back to square one, get some old practice. Gotta get down, gotta get down, gotta get down, gotta get down. Electrónica San Nicolás te invita a conocer su nueva sede, ubicada en la calle 17552, con un servicio personalizado y especializado en sonido, cámaras y paneles solares. Teléfono 896-0235. Electrónica San Nicolás, toda una empresa a su servicio. Ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento iniciamos su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 315-1290, 315-1290 o el 312-0003. 312-0003, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le damos respuesta allí, en el acto, porque aquí, en Tablero Jurídico, hacemos un trabajo pedagógico para que usted entienda cómo funciona esto del sistema, digamos, legal en Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes todos pueden consultar en las redes sociales, primera página de los principales medios de comunicación, hablando de este tema pensional, porque lo que se avecina es fuerte, fuerte para todas aquellas personas, hombres o mujeres, que están haciendo cuentas para pensionarse pronto, ya están cocinando allí el proyecto de reforma pensional, y lo están cocinando y no para bien, lo están cocinando porque al parecer aquí lo que muchos no quieren es que
que la gente se pensione, cuando es un derecho que la gente lo obligan a vincularse al sistema, lo obligan a cotizar cierto número de semanas, pero al final le ponen el palo a la rueda para que la gente no pueda acceder a este importante derecho. Y todo porque se cree que no es algo que las personas lo hayan merecido legalmente o contractualmente, sino porque siempre se ha pensado que las pensiones es un regalo del Estado o de los fondos de pensiones a sus afiliados. En este país pocas cosas pueden ser regaladas, muchas cosas deben ser luchadas hasta el final para poder obtenerlas. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Janet García, de aquí de Cali. Doña Janet García, ¿y su inquietud cuál es? Mi inquietud es que lo que pasa es que yo tengo enfermedad laboral. Ya llevo año y pico, año y 2 meses, incapacitada por la enfermedad laboral porque es del manguito rotador. Sí. Primero fue un hombro y luego seguí con el otro hombro porque la empresa nunca me quiso reubicar. Entonces así seguí, ya estoy incapacitada, ya como cumplí los 180 días con que son, y ya uno sigue con colpensiones, ya llevo año y pico con colpensiones y ellos llevo las incapacidades allá, pero entonces a mí me calificó por el hombro, uno de los hombros me mandó Sura, la EPS lo calificó enfermedad laboral y luego como Sura no estaba de acuerdo me mandó a calificar la regional. Uno de los hombros, la regional, lo calificó enfermedad laboral. Entonces, después me mandaron a la nacional y la nacional calificó enfermedad común. Ahora en este seguí trabajando, ya después como el otro hombro se reventó el tendón, no pude más, seguí incapacitada. La EPS volvió y lo calificó ese como enfermedad laboral y luego pues Sura apeló y me mandó a la regional lo calificó común. Y me mandaron a la nacional, también lo calificó común. Mi pregunta es, en este momento sigo incapacitada porque la EPS ya salió todo como enfermedad común y según eso sigo con colpensiones, pues llevando mis incapacidades hasta que me operen, ¿me entiende? O sea, hasta que yo cumpla las 540 días. Correcto. Tengo colpensiones, que seguía con ellos hasta ahí. Ya después sigo otra vez de nuevo con la EPS. Correcto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si a mí la EPS ya el médico ortopedista me dijo que me iba a operar uno de los hombros? Pero ¿qué pasa ahí si me operan? ¿El proceso en qué queda? ¿Quién me responde? Comenté con el médico laboral, pero el médico laboral me dice que no, que ya está ahí queda el proceso, que ellos no responden por nada. Entonces yo quiero saber es qué pasa en el momento que me opere la EPS, ¿quién me responde por mis hombros? En el momento como quedé yo, o qué hago, qué debo hacer. Bueno, ¿cuál es su edad, doña Janet García? Yo tengo 50 años. 50 años. ¿Cuántas semanas? Tengo, hasta hace 2 años tenía 1.150 semanas. 1.150 semanas. ¿Y su administradora de fondos es Colpensiones? Sí, señor. ¿Usted me dice que hasta hace 2 años tenía 1.150? Sí, señor. Es decir, que ahorita tiene 1.250 semanas aproximadamente. Sí, yo creo que sí, señor. Bueno, perfecto. Cuando usted me nos dice que quién me responde por mis hombros, ¿a qué hace mención? ¿Al resultado de la cirugía? Si no es favorable, ¿o a qué hace mención usted? No, porque a mí, yo fui a Colpensiones, inclusive yo le dije a Colpensiones allá, le dije yo, niña, ¿qué pasa ahora que yo me van a operar? Les dijo que según eso, la EPS tenía que dar el dictamen, cómo queda que para que ellos me calificaran. Pero entonces yo digo, si me hacen la cirugía, ¿qué pasa? Uno de los hombros me operan, el otro no sé, porque no se sabe si cómo quede, si me operan, no me operan, o qué trámite debo hacer, porque en realidad no sé cómo quede. En este momento no puedo hacer nada ni en mi casa, no hago nada, absolutamente nada, porque no puedo. Se perdieron las fuerzas de las manos, ya no tengo fuerzas, los dedos tampoco, no puedo hacer nada. Correcto. ¿Usted a qué actividad se dedica laboralmente? Yo era auxiliar de servicios generales.
¿Implica movimiento permanente Sí, de sus hombros? De todo me tocaba hacer, de todo, absolutamente. ¿Como oficios varios? Sí, es todo eso. Bueno, entonces vamos a resolverle a Yané García, así usted muy clara en la información. Vamos entonces a resolverle en ese tema que usted quiere tener un poco de claridad. Lo primero, recordarle a usted que si bien es cierto el artículo 41 de la Ley 100 establece los procedimientos ante quién se debe acudir para determinar la pérdida de capacidad laboral, recordemos que ese artículo se queda corto porque únicamente va, en ese caso, EPS disputa con la ARL, esa disputa la resuelve la regional, la Junta Regional de Calificación. Se nos olvidó decirle o preguntarle cuánto le habían dado de pérdida de capacidad laboral. Pero partamos de la base que aún no le hayan dado porcentaje, que únicamente estaban definiendo el origen, porque muchas veces cuando se presenta controversia entre la ARL y la EPS para determinar el origen, va a la regional y en segunda instancia a la nacional si hay algún tipo de inconformidad. En ese evento estamos pendientes entonces de que se indique cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Le recordaba entonces a usted, doña Yané García, que ese dictamen que acaba de entregarle a usted la Junta Nacional no puede tomarse como definitivo. Aún los médicos no se han puesto de acuerdo si el manguito rotador, si el túnel carpiano, son enfermedades de origen laboral o origen común. Siempre se le deja una respuesta final al tipo de actividad que desarrolla la persona. Porque si el túnel del carpo, túnel carpiano, si el manguito rotador fueran enfermedades de origen común, entonces casi todas las personas tendrían que padecer de ese tipo de patologías. Todas las personas. Sin embargo, no es lo mismo la secretaria que en su oficina se dedica a ser recepcionista, contestar un teléfono, guardar una información, a una persona como en su caso que trabaja en oficios varios y esa actividad implica constantemente movimiento de sus muñecas y de sus hombros. Por ejemplo, el taxista se supone que permanentemente está con movimientos de muñecas, movimientos de hombros. Esa es una enfermedad que típicamente puede definirse como de origen laboral. Luego, en el caso que usted nos está comentando, allí habría que tomar otro dictamen. Por eso, doña Yané García, si a usted ya la valoraron, lo que dijo la Junta Nacional como organismo de cierre, en este caso para establecer el origen de una patología, no puede tenerse como definitivo. ¿Por qué razón? Porque muchos médicos consideran que esa enfermedad que le ha atacado a usted sus manos y sus hombros puede ser de origen laboral. ¿Y para qué se discute si es de origen laboral? Aquí lo hemos dicho en otros espacios, que es injusto que a una persona, como en su caso, 50 años de edad, a 7 de obtener la pensión por vejez, si no se hacen modificaciones y no se hace, por ejemplo, otro régimen de transición, usted en 7 años podría tener su pensión de vejez, pero hay una diferencia entre quien tiene una pensión por vejez y el que la tiene por invalidez. Usted en ese caso, si se pensiona por vejez, igual va a quedar con un grave problema de salud y allí la ley es injusta, porque muchas personas obtienen su pensión por vejez y quedan completamente sanos sin ningún tipo de contratiempo en materia de salud. Pero en su caso, cumple 57 años y el dinero que va a devengar no va a alcanzar para pagarle a un tercero que le ayude a hacer las labores más elementales. Por eso digo que en este tipo de evento, si usted tiene, digamos, una actividad que implique movimiento constante de sus muñecas, de sus hombros, allí hay que usted entrar a demandar para que eso se lo califiquen como laboral, acudir ante un juez de la República. Porque ese juez de la República puede bien sea a través de la Junta o bien sea a través de unos especialistas en ese tema establecer lo contrario. ¿Con qué fin? Porque si a usted le califican como origen laboral esa patología, usted la pensionan por parte de la ARL o administradora de riesgos
laborales y cuando cumplan los 57 puede obtener la otra pensión que bien merecida no tiene por haber entregado toda su fuerza laboral durante todos esos años a un empleador que lo vinculó a un fondo de pensiones para que usted pudiera tener una pensión por vejez. Luego, en este caso, allí la ley siempre debiese estar protegiendo al trabajador e indicar a la señora Yané García debe reconocérsele una pensión por parte de la administradora de riesgos laborales y otra pensión por parte de la administradora de fondos de pensiones cuando cumpla los 57 años. En el primer caso de la pensión de invalidez, habría que esperar que usted se someta a esa experticia y se establezca pues una pérdida de capacidad laboral que no puede ser inferior al 50% para que tenga derecho a pensión. De lo contrario, estaría usted recibiendo una indemnización. Con respecto a la otra pregunta que nos hace doña Janet, ¿quién me responde? En este caso, le preguntábamos nosotros si cuando usted dice quién me responde, hace mención al médico. Recuerde que ningún profesional de la salud puede garantizar el éxito de una intervención quirúrgica. De hecho, siempre se reúnen en junta médica, hablan con los familiares y lo primero que le hacen firmar al paciente o a sus familiares es el consentimiento para el riesgo. ¿Qué significa esto? Que tienen licencia para si dentro del procedimiento hubo una imprudencia, una negligencia, una, digamos, desconocimiento de norma, una impericia. En ese caso, ellos están completamente asueltos. Partimos de la base que todos los profesionales de la salud siempre actúan de buena fe, pero también tenemos que ser conscientes que hay unos que son, digamos, irresponsables en ese caso y que son ineptos y que no lo hacen con el mayor cuidado y eso puede generarle a usted unos resultados desfavorables o contrario a lo que se habían propuesto al intervenirla quirúrgicamente. Aquí, de momento, todo está, digamos, por verse, doña Yané. Nosotros no podemos decirle que responden los médicos operan. Los datos estadísticos dicen que esa es una enfermedad degenerativa y cuando hablamos de una enfermedad degenerativa también tenemos que indicar que pocas veces tiene un resultado definitivo favorable a la persona. Pocas personas que se han sometido a una intervención de manguito rotador o de túnel carpiano pueden decir que están curados 100%. Eso casi nunca se cura. No soy médico, pero los antecedentes de muchos clientes que nos consultan, así se ha establecido. Incluso se corre el riesgo que una intervención quirúrgica pueda generar un daño peor, como ha sucedido con muchos otros, digamos, pacientes. Esto no significa que se esté creando una, digamos, una situación de terror para que usted no sea objeto de una intervención. Antes, por el contrario, ojalá usted caiga en manos de un muy buen cirujano, de una persona que realmente sea idónea y no en un inexperto, porque si usted no cae en una persona idónea en el aspecto de la intervención quirúrgica en ese tipo de enfermedad, es posible que le causen un deterioro mayor. Entonces, doña Yané García, desde ya la exhortamos, uno, a que usted demande, y demande y no se quede simplemente con lo que le dijo la Junta Nacional, donde determinaron que era de origen común, cuando realmente las actividades que usted ha desarrollado durante toda su vida, inequívocamente conducen a pensar que el daño que usted tiene en su salud es producto de la actividad laboral, y más aún, con un empleador que no es consciente de las recomendaciones que le hicieron los médicos de reubicarla, sino que a pesar de ello, a sabiendas de que hay una orden de reubicación, el empleador simplemente vuelve a muchos años atrás y cree que estamos en la esclavitud y la deja a usted que siga haciendo la misma actividad. Allí se puede hablar de una culpa patronal, artículo 216, porque el empleador es consciente que le han hecho una recomendación para que reubique a esa trabajadora, lo niega, no lo hace y se agrava el problema. Doña Janet García, si usted mantiene en esa circunstancia, pues hay que esperar el resultado de la intervención quirúrgica, hay que esperar la calificación y dependiendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, asimismo va a definirse si le reconocen o no pensión.
Finalmente, le recordamos a usted y a todos los afiliados que para efecto de obtener una pensión por invalidez de origen laboral no es necesario tener densidad de semanas, como sucede si la patología es de origen común. Si usted se va a pensionar por origen laboral, simplemente le requieren o le exigen que usted esté afiliada al sistema. No importa que lleve 1, 2, 5 semanas trabajando, a usted la pueden pensionar por invalidez siempre y cuando pierda el 50 o más % de capacidad laboral. Contrario a lo que sucede, si el origen de la patología es común, allí es necesario que usted tenga 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la calificación. Ese es un país que de alguna manera tiene que cambiar. A las personas que queden en situación de discapacidad con un 50%, independientemente del porcentaje que tengan o de las semanas que tengan cotizadas, hay que reconocerles una pensión. Como también hay que reconocerles una pensión a todas las personas que pasen ya de la tercera edad. Así sea una pensión mínima, pero que le reconozcan eso. Pero estamos en un país donde todo el mundo quiere acabar con todo el mundo, especialmente quien nos dirigen. Por eso iniciábamos el programa en el día de hoy hablando de lo que está hoy en los principales medios de comunicación, y es la famosa comisión de actuarios. Esa comisión de actuarios tiene que ver con unos sujetos que me imagino serán muy bien remunerados para que digan cuál es la expectativa de vida de los colombianos, y entonces nos van a poner con una expectativa de vida de 80, 90, 100 años. ¿Para qué? Porque esos sujetos, que son unos expertos, que son unos dioses, acá dicen, los colombianos tienen una expectativa de vida de 80, 90, 100 años, luego viene lo que está en el trasfondo de esa comisión de actuarios, y es precisamente el aumento de la edad para poder obtener la pensión. Y siempre lo voy a decir bajo el falaz argumento, bajo el falso argumento de que los fondos de pensiones son inviables. Quien diga que los bancos son inviables, que le pregunte a Luis Carlos Sarmiento Angulo por qué es el hombre más rico de Colombia, y que pregunten en el mundo cuáles son los que más dinero tienen, cuáles son los que integran la revista Forbes de los más ricos del mundo, si no son aquellos rentistas de capital, esos banqueros que tienen a su disposición el dinero de todos sus afiliados, de todos sus cuentavientes, y que lo ponen a circular con un mayor interés, una reducida forma de pagarle al que les da el dinero para que lo guarden. Eso es lo que hacen los fondos de pensiones, y una actuación peor que los propios bancos, porque en el banco usted en cualquier momento puede retirar su dinero, puede sacarlo, guardarlo. En los fondos de pensiones, desde que usted se afilió, usted guarda dinero, y desde el primer peso que usted depositó, los dueños de los fondos de pensiones los invierten, lo ponen a generar utilidad, y después, cuando usted cumple hoy los 62 años, si es hombre, hoy los 57 si es mujer, ya le ponen todas las trabas y terminan diciendo que no es viable, el fondo de pensiones, y que luego hay que hacer una reforma pensional. Y muchos medios de comunicación le hacen el juego a esto, conectan con ello y se ponen a divulgar, a repetir que efectivamente los fondos de pensiones son inviables. Quisiera que alguno de ustedes desde sus casas hiciera las cuentas. Si devengaran 1 millón de pesos en promedio mensual, de ese 1 millón de pesos a los fondos de pensiones le van a dar 160.000 pesos, porque es el 16% de lo que se aporta. Ese es el IBC sobre el cual aportan al fondo de pensiones, y esos 160.000 pesitos ustedes échenlos allí como una especie de bola de nieve, y que eso comience a incrementarse con un interés mínimo, y hagan cuentas cuánto dinero pueden tener al cabo de 20, 30, 40, 50 años. Eso es lo que hay que tener presente, y no dejar que nos sigan engañando siempre los que manejan el capital en Colombia. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Albeiro Rodríguez. Don Albeiro Rodríguez, de la ciudad de Cali. ¿Su pregunta cuál es? Doctor, yo quisiera saber, es que en el mes de noviembre fui calificado con un
50.9 de invalidez, de pérdida de capacidad laboral. Y lo que pasa es que me dicen que a la vuelta de 3 años yo puedo perder la pensión. ¿Puede qué? Puedo perder la pensión si llego a presentar mejoría. ¿Puede perder la pensión? Sí, eso es lo que me dicen. Sí. ¿Usted ya lo pensionaron por invalidez? Sí, al pasado mes de noviembre. En noviembre, perfecto. Con un 50.9. Sí, perfecto. ¿Y cuál es su edad? Mi edad, ahora estoy para cumplir los 50 años. 50 años aproximadamente. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas? Yo semanas cotizadas, esa era otra pregunta que tengo ahí, la segunda pregunta. O sea, en noviembre que yo pedí la historia laboral porque yo estoy por venir, me dijeron que tenía 1038 semanas. 1038 semanas cotizadas Sí. tiene usted. Y Perfecto. entonces me dijeron que tenía que anular un bono pensional que tenía por Colpensiones, que era 195 semanas. O sea, usted tiene 1038 más 195 semanas en Colpensiones. Sí, tenía ese, entonces yo como para este servicio les dije para que me hicieran también la vuelta esa del servicio militar. Entonces me dijeron que con ese ajuste de las fuerzas militares me quedaban en 278 por Colpensiones. Perfecto. ¿Cuánto tiempo prestó usted servicio militar? 18 meses. 18 meses, eso equivale más o menos a 76 semanas. Estamos hablando entonces que usted tiene por un lado 76 semanas de servicio militar, tiene 1038 que ha cotizado normalmente en Porvenir y 195 que tiene usted cotizadas con Colpensión. Sí, por el Seguro Social. Perfecto. Entonces, está cerca de 1300 semanas, más de 1300 semanas tiene usted allí, en efecto, tiene 1300 semanas larguitas. Sí, Y sino ya lo que, disculpe, sino que en el papel donde ellos me hacen la calificación y me hacen un presupuesto de las semanas, me dicen que me liquidan con base de 1018 semanas. Entonces yo digo, entonces, ¿para qué me hicieron anular el bono? Que porque ellos tenían que recuperar ese dinero, que porque yo estaba presupuestado para pensionarme a los 62 años, que era en el 2030. Pero solamente, o sea, me aparecen ahora que ellos me hacen la pensión de invalidez 1018 semanas. Entonces yo lo que digo es, ese resto de semanas que llego a 1300 y pedazo, ¿qué se hacen? Bueno, vamos ¿Qué a... se pierden? Perfecto. Ellos le tomaron solamente 1038 semanas, que son las que tienen con ellos. Sí, pero, o sea, y me bajaron a 1018, que es que porque se iban atrás a la fecha de reestructuración que iba a ser en junio. Bueno, A partir de ahí eran las semanas, porque de ahí para acá pues ya figuraba como pensionado. perfecto. Hay dos preguntas entonces. Sí, La una señor. que tiene que ver con el número de semanas que le han tenido en cuenta, que son 1018 semanas, y la otra es, ¿qué sucede si esa pensión la pueden revocar? ¿Son las dos preguntas? Sí, señor, que me dicen que en 3 años me vuelven a calificar y si he presentado alguna mejora, que pierdo la pensión. Si eso es verdad o no sé, yo estoy en las tinieblas. La patología que le calificaron a usted con el 50.9 de pérdida de capacidad laboral, ¿qué tipo de patología es? Yo tengo varias patologías, doctor. Yo tengo una enfermedad crónica en la columna. Eso fue accidente de trabajo, pero la Junta me la metió como enfermedad común. Correcto. ¿Y Yo usted como no sabía permitió que nada eso fuera fuera así? de apelar ni nada de eso, entonces yo dejé eso así. Yo no pensé que eso se me fuera a alargar tanto y debido a mis enfermedades ya me cogió también una diabetes, una depresión y también me diagnosticaron con un CA de próstata. Perfecto. Vamos entonces, don Albeiro Rodríguez, a hablar acerca de este importante tema que usted nos está consultando. El uno, Bueno, doctor. ¿por qué le tomaron solamente 1018 y no le tomaron todas las semanas? Y el dos, ¿por qué o si es posible que esa pensión se la puedan revocar? Vamos a colgar entonces la línea y vamos a darle respuesta a usted aquí, como se hace en tablero jurídico, allí en el acto. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, entonces, don Albeiro Rodríguez, 50 años de edad, próximos a cumplirlo, tiene una calificación del 50.09 de pérdida de capacidad laboral,
pensionado desde el mes de noviembre del año inmediatamente anterior, 1038 semanas en porvenir, 195 semanas en Colpensiones y prestó servicio militar durante 18 meses. En total tiene aproximadamente 1.305, 1.308 semanas. ¿Qué sucede entonces al respecto? La primera pregunta que nos formula es, ¿pueden revocarme la pensión de invalidez a futuro? Esa posibilidad es cierta. Usted puede consultar el artículo 44, ley 100. Artículo 44, ley 100. Ya en otras oportunidades estuvimos hablando sobre este importante tema. Si usted tiene una patología, por eso le consultábamos qué tipo de patología llevó a esa calificación del 50.09% de pérdida de capacidad laboral, usted nos dice, es un problema lumbar. Tuve un accidente de trabajo y a raíz de ese accidente de trabajo, ese problema vino agravándose hasta que finalmente calificaron como de origen común. Aquí le hago una pequeña explicación qué pudo suceder. Usted tiene un trauma, por supuesto ese trauma fue un accidente de trabajo, pero a raíz de ese accidente de trabajo vino otro ejercicio y es el desgaste de los discos de la columna, por ejemplo. Y ese problema lumbar le da a todo el mundo independientemente de que sea en el trabajo o no, el desgaste de esos discos de la columna, que es distinto a ese manguito rotador o al túnel carpiano que hablábamos ahorita y que nos consultaba la señora Janet García. Entonces, si bien es cierto el accidente de trabajo lo llevó a usted a una revisión de ese médico porque fue una caída u otro tipo de evento lo que lo llevó allá, en ese caso lo que entró a calificársele es el desgaste, una situación de origen común, por eso no se lo dieron de origen laboral. Sin embargo, usted podía haberse, digamos, opuesto a ese dictamen y demandar. Muchas personas creen que cuando la EPS, la ARL, el fondo de pensiones, las aseguradoras, los fondos de pensiones privados, Colpensiones, la Junta Regional o la Junta Nacional califican, muchos creen que eso tiene la última palabra y que eso tiene fuerza de ley. No, lo único que debe tener fuerza de ley es en este tipo de eventos lo que diga un juez de la República en sus diversas instancias. Recuerde que hay un juez de circuito, hay un tribunal, una sala laboral y hay una Corte Suprema de Justicia e incluso hay también una Corte Constitucional como organismo de cierre. Ellos son los que tienen la última palabra en ese orden y no lo tienen el Fondo de Pensiones, la Junta Regional, las aseguradoras, Colpensiones, los fondos privados, entre otros, porque ellos no son administradores de justicia. La justicia solamente debe ser administrada por los jueces. Luego existe la opción de demandar esa parte. Retomamos entonces lo que usted nos consulta y le decíamos que en el artículo 44 de la ley 100 se dice textualmente que todas las personas que han sido pensionadas por invalidez, ojo, artículo 44, ley 100, los pensionados por invalidez deben someterse por obligación cada 3 meses, deben acudir, cada 3 años, cada 3 años deben acudir ante la entidad que los pensionó si ellos lo requieren. No es que usted tenga que, se cumplieron 3 años, voy a ir para que me valoren. No, ellos son los que le llaman a usted, lo requieren a usted a ver si su patología que generó la pérdida de capacidad laboral ha desaparecido, se mantiene o se ha aumentado. 3 eventos pueden suceder: ha desaparecido, ha estado estable o ha aumentado. Si ha aumentado, usted puede reclamar que le den más porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Si se ha mantenido, no hay problema. Y si ha disminuido, y ese es el objeto por el cual lo llaman, para ver si le revocan la pensión. Ese es el objeto. Esto se da pocas veces. Sin embargo, si la persona que ha sido pensionada no se presenta ante la entidad que lo ha requerido a efecto de hacerle una nueva valoración, sencillamente mediante un procedimiento muy breve, muy sumario, le revocan la pensión a esa persona. Si no se presenta, por ejemplo, usted se fue para Dubái a gastarse esos millones de esa pensión, tiene apartamento en Dubái, en vacaciones, porque aquí todo el mundo cree que las pensiones son millonarias, sobre todo las de invalidez.
Entonces, lo buscan y usted se quedó en Dubái, no volvió a Colombia. Como usted no volvió a hacerse ese examen cuando lo requirieron, pueden agotarle un procedimiento breve para revocarle la pensión y eso lo logran. Esto sí es la entidad. Ahora bien, si es usted el que siente que a raíz de esa enfermedad su situación ha cambiado, es decir, ha aumentado su pérdida de capacidad laboral, usted puede ir en cualquier tiempo. Eso establece el artículo 44. Las personas que quieran acudir a que lo valoren nuevamente, en cualquier momento pueden ir, pero la administradora de fondos de pensiones que le ha reconocido la pensión solamente puede citarla a usted cada 3 años si así lo considera. Finalmente, con respecto a esta primera pregunta, le decimos, todo depende del tipo de patología. Si a usted le amputaron los 2 brazos o las 2 piernas y esa situación le generó una pérdida de capacidad laboral del 50 o más por ciento, pues no tiene caso que lo llamen. Hemos dicho aquí, los brazos no retoñan, las piernas no retoñan, entonces a usted no lo van a llamar nunca y debe estar tranquilo. Pero como en su caso es una situación lumbar y muchos problemas lumbares obedecen no solamente al desgaste de esos discos de la columna, sino que allí se encuentra incrustado un nervio, porque la columna vertebral es una especie de canaleta donde pasa todo el filamento que conecta al cerebro con todo el resto del órgano o del cuerpo humano. Entonces, un desgaste del disco genera el apresionamiento de un nervio y ese nervio genera un dolor terrible que no le permite a usted desempeñar sus locomoción o sus actividades normales, y eso lleva a que tengan que pensionarlo después de cierto tiempo sin que eso tenga solución. Entonces, en su caso, no es nada raro que a usted lo citen, inclusive hace uno algún tipo de bromas con la gente. Algunos pensionados por invalidez durante toda la semana andan con un bastón, inclinados con mucho dolor, pero el fin de semana, viernes, sábado, los ven en las discotecas bailando reggaetón. Ahí es donde el fondo de pensiones dice, ajá, no estaba con el problema de salud, sobre todo, y no lo digo por su caso, don Albeiro Rodríguez, sino porque algunas personas que son calificadas por invalidez, no en su caso, repito, algunas personas hacen ese tipo de componendas entre el abogado, el médico y la junta de calificación. Entonces dicen, actúe así porque usted se presume tiene un problema de salud. Los pensionan y las personas después de obtener la pensión andan erguidos, bailando reggaetón o participando en mundiales de salsa, se tiran al piso, brincan, mejor dicho, hacen de todo. Ahí es donde se dan cuenta que la persona no tenía la patología que le generó esa pérdida de capacidad laboral. Segunda y última pregunta, don Albeiro Rodríguez, ¿qué pasa con sus semanas? Recordemos a usted que le van a mirar las semanas que usted tiene allí en porvenir. Esas semanas que tiene en porvenir, que eran 38, 038, no se ponga en este momento a entrar en dudas con eso. En el evento en que usted le revocaran la pensión por invalidez, usted ya tiene semanas suficientes para pensionarse por vejez. De hecho, la norma indica que la pensión de invalidez, cuando la persona cumpla la edad, se puede conmutar, es decir, se puede cambiar. La pensión de invalidez se cambia por la pensión de vejez cuando la persona haya estructurado los 2 requisitos que exige el artículo 33 de la ley 100, edad más semanas. ¿Usted tiene la edad? No, le faltan 12 años, tiene 50 a los 62, le faltan 12 años. Por eso le decían a ustedes que en el año 2030 pueden redimir ese bono pensional que está en Colpensiones y el bono pensional que tiene el Ministerio de Hacienda, porque el artículo 40 de la ley 48 de 1993 indica de manera textual que todas las personas que han prestado servicio militar, sean hombres o mujeres, tienen derecho a que ese tiempo se les redima en aportes al sistema de seguridad social. Entonces, si usted prestó servicio durante 18 meses, es decir, año y medio, cada año representa 51.42 mal contados, 51.42 semanas mal contados. Allí va a tener usted por ese año y medio entonces 76, 77 semanas más o menos. Esas 77 semanas se hacen efectivas para la pensión de
vejez, si usted requiere más adelante. Pero si usted en este momento tiene 50 años y la utilizaron para la pensión de invalidez, es posible que se tuvieran en cuenta, es posible, pero usted ya lo han pensionado, ojo, por invalidez. Las semanas que le tuvieron en cuenta son más que suficientes. Recuerden que para pensionarse por invalidez solamente necesita tener 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Hoy le calificaron con pérdida de capacidad laboral, hoy le entregaron el dictamen. El dictamen dice que la fecha de estructuración fue el 20 de mayo del año 2015, fecha de estructuración. De mayo del 2015 a mayo del año 2012 hay 3 años. En esos 3 años debió tener 50 semanitas solamente. Si usted tenía más de esas 50, después de 500 semanas, siempre y cuando a usted le haya superado el 64% de pérdida de capacidad laboral, comienzan a aumentarle 1.5% por cada 50 semanas adicionales. Artículo 40, ley 100. Artículo 40, ley 100. Por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, le van a aumentar 1.5%. Si pasa de 800 semanas y la pérdida de capacidad laboral es superior al 66%, no le van a sumar un 1.5, sino un 2%. Una migajita allí como para que la gente justifique. ¿Qué le digo yo a usted, señor Albeiro Rodríguez, para cerrar? Esté tranquilo, pocas veces los fondos de pensiones llaman. Cuando usted cumpla 62 años, esas semanas que tiene allí por servicio militar y que tiene como bono pensional de Colpensiones y el Ministerio de Hacienda, se las van a redimir y es posible que cuando le cambien esa pensión por vejez suba un poquito. ¿Por qué? Porque la pensión por vejez en Colombia, según el artículo 34 de la ley 100, tiene un tope máximo del 80%. A eso la redujo, ojo, a eso la redujo la ley 797 del año 2003, en el gobierno de los 8 años anteriores a esto. A eso la redujo, al 80%. Y ese 80% de la pensión de vejez es si la persona tiene más o igual a 1.800 semanas. Las personas tenían un IBL o pensión máxima del 90%. La ley 100 la redujo a un 85%. La ley 797 la redujo a un 80%. Y lo que piensan ahorita hacerle es a un 50% del IBC. Es decir, piensan socializar la pobreza en Colombia, como en efecto ya la socializaron. Aquí nadie tiene corazón en este país. Todo el mundo quiere sacarle el ojo al otro. ¿A quién? Al más débil, al que menos tiene. Así trabajan los que mandan en el país. Todo el tiempo sacándole la billetera que no tiene dinero al más pobre. Al que tiene dinero siempre le van a apoyar y le van a condonar todo tipo de tributos. Al que no tiene, viene el problema. Por eso las pensiones, lo que están proponiendo por parte de Sergio Clavijo, que hace parte de esa reforma pensional. ¿Quién es Sergio Clavijo? El presidente de ANIC, Asociación Nacional de Instituciones Financieras. ¿Y qué es ANIC? Controla a todos los bancos, a todas las instituciones que tienen que ver con manejo de dinero, como son los bancos. Y los fondos de pensiones son vigilados por la Superintendencia Financiera. Superintendencia Financiera. Por eso no es raro. Raro sería decir otra cosa. En este país, cuando el proyecto de ley se propone, en el trasfondo tiene unos intereses oscuros, unos intereses mezquinos, sin importar lo que pueda afectar a uno o a otros o a todos. Lo importante es que los ponentes de la norma se puedan beneficiar junto con sus amigos que administran el sistema. Por eso desde ya le estamos diciendo a todos los colombianos, estén alertas, porque se viene una reforma dura. Se propone que a las mujeres se pensionen a los 65 años y que a esa misma edad se pensionen los hombres, o a los 67 años para los hombres. Ojo con lo que se está proponiendo. Se está proponiendo que se aumente el número de semanas exigidos. Se está proponiendo que se reduzca el monto de la pensión, que hoy está en el 80%. Todo eso porque la gente no entiende cómo funciona el sistema. Cuando usted se entere cómo los fondos de pensiones se enriquecen con los aportes de los colombianos, usted ahí se va a enterar.
En el pasado, lo hemos dicho, las personas se pensionaban por vejez con 500 semanas. Con 500 semanas. Pero quienes gobernaban el país no eran tan miserables, tan carroñeros como los que hoy nos gobiernan. Porque los que hoy nos gobiernan no les interesa absolutamente ningún tipo de beneficio para esas personas. Hay que abrirle ojo, colombianos. Esto de estar peleando por Uribe, por Petro, por el otro señor Duque, por de la calle, eso es lo que nos tiran ahí para que nos entretengamos. Hay que ser conscientes y mirar quién nos va a gobernar, quién realmente va a estar para defender el sistema pensional. Ahora bien, si se hace una reforma pensional cuyo objeto es permitir que todos los colombianos, absolutamente todos los colombianos, independientemente del número de semanas que tengan cotizados, puedan obtener una pensión después de los 65, 62 años, bienvenida sea. Y todos tenemos que salir a apoyar eso, porque en Colombia se estima que hay más de 1,5 millones de personas de la tercera edad que no reciben una pensión, ni siquiera reciben esa famosa ayuda de los 75.000 pesos mensuales que le reconocen cada 2 meses, 150.000 pesos a las personas de la tercera edad. Uno se pregunta, ¿cómo puede una persona vivir con 75.000 pesos? Esa es la ayuda que le dan a la gente de la tercera edad. Hay que consultar en otras naciones menos ricas que nosotros y que tienen un sistema pensional que en efecto puede entregarle a las personas de la tercera edad, a ese adulto mayor que no tuvo la fortuna de emplearse, porque en Colombia recordemos que la mayoría de los trabajadores hacen parte de la economía informal, son esos que viven del rebusque, que no tienen un fondo de pensiones, no tienen una EPS, una caja de compensación y menos, oído, una ARL. Esas personas que viven del rebusque no tienen opción de pensionarse. Y como no tienen opción de pensionarse, ¿por qué? Porque el Estado ha tenido malos dirigentes que no han sido capaces de crear las condiciones para que la gente tenga un trabajo digno y pueda devengar con su sustento, con su trabajo, su propia vida, sus propios recursos, pero con un trabajo digno. Por eso nos causa hasta hilaridad que hoy nosotros, dizque explotando a quienes, a los venezolanos, y se da una campaña, dizque para que no se explote a los venezolanos, piden eso, explotan a los propios colombianos, a sus propios hijos, sus propios hermanos en el trabajo, ahora no van a explotar los colombianos. Por eso, ojo, hay que estar atentos a lo que se viene, no se dejen engañar con el argumento de que el sistema pensional hace aguas, de que el sistema pensional se va a acabar, porque ya lo dije, se pensionaban antes con 500 semanas, simplemente le decían, cotícela entre los 35 y los 55 si es mujer, cotícela entre los 40 y los 60 si es hombre, y con eso se pensionaba la gente en Colombia, con el Seguro Social, y no requería, ojo, no se dijo nunca que el Seguro Social era inviable, porque el dinero alcanzaba. Lo que pasa es que hoy hay más gente que se apodera ilícitamente de los dineros del Estado, y eso no alcanza. ¿Cómo va a alcanzar el dinero para pensionar con 1.800 semanas si ese dinero todo queda, ustedes saben, en manos de quién? Hay que, por favor, abrir el ojo lo que está pasando para que así mismo podamos resolver. Vamos a recepcionar la última llamada. ¿Alcanzamos a una llamada? Bueno, alcanzamos a recepcionar la última llamada para terminar el programa en el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. ¿Usted cómo ha estado? Un poco enfermito, pero bueno, ahí vamos. Es que tengo una inquietud. Doctor. Cuéntenos, mi señor. Yo estoy pensionado por invalidez. Entonces me he llamado de Colpensiones para una evaluación. Entonces, mi problema, el caso mío es que para preguntarle, a mí me pensionaron por insuficiencia venosa profunda, obesidad, una gastritis crónica, pero entonces las patologías de mis enfermedades han aumentado más. He tenido, pues en el momento ya tengo insuficiencia venosa profunda, yo tengo una cirrosis hepática, convulsiono, y bueno, entonces lo que yo quiero preguntarle, ¿eso
Eso me sirve, eso le conviene a unas patologías para que uno de pronto no vaya a perder una pensión por invalidez. ¿Qué edad tiene usted? 58 años. ¿Y cuántas semanas? No, a mí me pensionaron desde el 93 por enfermedad. Ah, perfecto. O sea que no tiene casi semanas cotizadas. No. No se preocupe. ¿Cuántos años lleva usted pensionado por invalidez? Llevo desde el 93, estoy pensionado. 93, es decir que usted Sí. tiene en ese momento 25 años más o menos pensionado por invalidez. Sí, señor. No se diga más, mi señor. Con eso vamos a terminar el programa indicándole a usted que no se me preocupe. Usted después de 25 años, si no le han revocado la pensión, y además usted le está diciendo, su enfermedad es degenerativa, se ha ido aumentando, no le van a revocar la pensión. A usted, mi querido amigo, por comunicarse con nosotros, muchas gracias. Lo invitamos para que mañana en punto de las 3 estén aquí en Más Tablero Jurídico. Un abrazo, una feliz tarde y un Dios los bendiga para todos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.